Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo junto a un río sereno, vivían dos amigos inseparables, Antonio y Laura. Ambos eran Acuario, pero su fecha de nacimiento marcaba una diferencia significativa en sus personalidades y en la forma en que enfrentaban la vida. Antonio nació a finales de enero, en pleno invierno. Siempre fue un espíritu aventurero, ansioso por explorar el mundo que lo rodeaba. Tenía una mente curiosa y un amor por la innovación. Por otro lado, Laura nació a principios de febrero, cuando los días comenzaban a alargar y la primavera se acercaba. A diferencia de Antonio, Laura tenía una personalidad más reflexiva y calmada. Era una observadora nata y tenía una gran habilidad para comprender las emociones de las personas que la rodeaban. A pesar de sus diferencias, Antonio y Laura mantenían una amistad sólida. Antonio admiraba la capacidad de Laura para comprender a las personas y encontrar soluciones pacíficas en situaciones difíciles. Por otro lado, Laura se inspiró en la audacia de Antonio y en su capacidad para cambiar el mundo con sus ideas innovadoras. Antonio y Laura crecieron en un pequeño pueblo donde las oportunidades eran limitadas y las dificultades económicas eran una constante en sus vidas. Ambos provenían de familias de escasos recursos, lo que les enseñaron desde jóvenes a ser perseverantes y a trabajar duro para salir adelante. Antonio, desde temprana edad, demostró su destreza en la tecnología. A pesar de no tener acceso a computadoras de última generación ni a programas avanzados, desmontaba dispositivos electrónicos desechados para aprender cómo funcionan. Sus amigos y familiares a menudo se sorprendían por su habilidad para reparar todo tipo de aparatos, desde radios hasta bicicletas. Antonio soñaba con un futuro en el que pudiera dedicarse a la tecnología de manera profesional, pero sabía que necesitaría más educación y recursos para lograrlo. Por otro lado, Laura se destacó por su comprensión y empatía hacia los demás. A pesar de las limitaciones económicas de su familia, siempre encontró tiempo para escuchar y apoyar a aquellos que estaban pasando por momentos difíciles. Su habilidad para calmar a sus amigos en momentos de angustia la hizo popular entre sus compañeros. Laura anhelaba estudiar psicología y convertirse en una consejera profesional, pero sabía que eso requeriría recursos que su familia no podía proporcionar. A medida que crecían, Antonio y Laura se apoyaban mutuamente en sus sueños y metas. Antonio comenzó su educación en tecnología, aprovechando al máximo las escasas oportunidades de aprendizaje disponibles. Laura, por su parte, leyó libros sobre psicología y se convirtió en un recurso de apoyo emocional para Antonio, cuando éste se sentía abrumado por los desafíos de su carrera. Con el tiempo, Antonio comenzó a trabajar en pequeños proyectos de tecnología en su comunidad, desde reparar computadoras hasta crear aplicaciones sencillas para pequeñas empresas locales. Aunque no ganaba mucho dinero al principio, su dedicación y habilidades llamaron la atención de inversores locales que vieron potencial en sus ideas innovadoras. Poco a poco, Antonio logró financiar para desarrollar sus proyectos de manera más amplia, lo que eventualmente lo llevó a una exitosa carrera como ingeniero en una empresa de tecnología. Mientras tanto, Laura continuó brindando apoyo emocional y consejos a las personas de su comunidad. Aunque no tenía recursos para obtener un título universitario en psicología, su experiencia y habilidades prácticas la convirtieron en una consejera de confianza. Finalmente, una organización sin fines de lucro en la ciudad reconoció su talento y le ofreció una posición como consejera en su centro comunitario. El amor entre Antonio y Laura floreció de manera inesperada. A medida que pasaban más tiempo juntos, compartiendo sus alegrías y desafíos, descubrieron que sus personalidades complementaban perfectamente la una a la otra. Antonio quedó cautivado por la empatía y la comprensión natural de Laura. A menudo, cuando enfrentaba momentos de frustración o duda en su carrera tecnológica, Laura estaba allí para ofrecerle apoyo emocional y consejos que iban más allá de lo técnico. Ella sabía cómo calmar sus ansiedades y mantenerse enfocado en sus objetivos.
Antonio comenzó a ver en Laura no solo a una amiga, sino a una compañera que lo inspiraba y lo hacía sentir completo. Laura, por su parte, encontró en Antonio un compañero apasionado y aventurero. Cuando pasaban tiempo juntos, Antonio la animaba a salir de su zona de confort y explorar nuevas experiencias. Juntos, exploraban en emocionantes aventuras al aire libre, viajaban a lugares remotos y se sumergían en la belleza del mundo que los rodeaba. A través de estas experiencias compartidas, Laura comenzó a admirar la creatividad y la determinación de Antonio. Con el tiempo, su amistad se convirtió en un profundo amor que trascendía las diferencias entre sus personalidades y sus fechas de nacimiento. Antonio y Laura se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y felices de lo que habían sido nunca antes. Decidieron emprender juntos el camino de la vida como pareja, aceptando que aunque eran ambos del signo Acuario, su enfoque en la vida era diferente y se complementaban mutuamente de manera hermosa. Antonio continuó con su carrera tecnológica, mientras que Laura siguió ayudando a las personas en su rol de consejera. A medida que construyeron su vida juntos, también incorporaron la filosofía de los signos del zodíaco en su relación. Utilizaron la diversidad de sus personalidades para crecer y aprender el uno del otro. Se apoyaban en sus diferencias, sabiendo que éstas no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer y evolucionar. Pero, ¿cuál era esta diferencia de carácter entre Antonio y Laura? Pues sus diferencias se reflejaban en sus personalidades y enfoques de la vida. Antonio, nacido a finales de enero, tenía una personalidad más audaz y aventurera. Era un innovador y un apasionado. Mostraba una mentalidad abierta a asumir riesgos y explorar nuevas oportunidades. A menudo se enfocaba en la resolución de problemas técnicos y en proyectos ambiciosos. Valoraba la creatividad y la innovación en su carrera. Antonio es de estos acuarianos que se enfocan en algo y no descansan hasta conseguirlo. Por otro lado, Laura, nacida a principios de febrero, poseía una personalidad más reflexiva y empática. Era una consejera natural, capaz de comprender y apoyar emocionalmente a los demás. Se destacaba por su habilidad para escuchar y comprender las emociones de las personas. Valoraba las relaciones humanas y la conexión emocional. A lo largo de los años, Antonio y Laura construyeron una vida llena de amor, aventuras y crecimiento personal. La historia de Antonio y Laura demuestra que, aunque pertenecían al mismo signo del zodíaco, su amor trascendió las expectativas y los estereotipos. Juntos, encontraron la felicidad en la aceptación mutua y en la celebración de sus diferencias, demostrando que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.